Hola, buen día a todos, buenas tardes a los que vayan ingresando de otros lugares. Aquí en Argentina son las 12 del mediodía exactamente. Bienvenidos a todos a una nueva charla, un nuevo webinario gratuito que desde hace un tiempo Manage Engine tiene la gentileza de invitarme, por lo cual aprovecho a agradecer nuevamente. Y la idea de hoy es hablar un poco sobre el tratamiento de aplicaciones privilegiadas, del control de estas aplicaciones y también, como vemos ahí un poquito en la imagen, de algunos tipos de usuarios que no son del todo confiables dentro de la organización, a los que se denomina insiders. Vamos a hablar cómo se podría llegar a controlar a estos usuarios y las aplicaciones que suelen utilizar para vulnerar la red de la organización. Voy a presentarme, como siempre, brevemente. Soy Cristian Borguelo, soy licenciado en sistemas y tengo varias certificaciones en seguridad de la información. Adicionalmente, por supuesto, ofrezco servicios de seguridad, soy consultor en seguridad de la información y, por otro lado, soy director de Seguinfo, un sitio que están todos invitados a ingresar, en donde generalmente ofrecemos muchísima información gratuita sobre la temática. Por otro lado, también soy profesor universitario, etcétera. Bien, vamos a comenzar con la temática del día de la fecha. Como siempre, la charla va a estar dividida en dos partes, por decirlo de alguna manera, para aquellos que es la primera vez que acceden. La primera de ellas, que va a ser un poquito la más larga, vamos a presentar algunas problemáticas relacionadas a todo lo que tenga que ver con seguridad y el control de aplicaciones y el control de insiders, como hablaba recién. Y finalmente después vamos a hacer una presentación de un producto en donde se ofrece algunas alternativas para controlar los problemas que hayamos presentado inicialmente. Vamos a empezar entonces hablando un poco de lo que se llama seguridad por defecto. Este tipo de seguridad, la definición de seguridad por defecto, implica que todos los valores que nosotros configuramos en un sistema, en una aplicación, en una red, deberían ser por defecto, como su nombre lo indica, deberían estar predeterminados de la forma más segura posible. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, si yo tengo un sistema operativo Windows, ahora ya no pasa, pero los viejos sistemas operativos Windows, como ustedes saben, tenía un administrador y yo entraba con administrador Enter, por decir algo, o en un router o en un modem, yo puedo entrar con admin. Entonces, esas configuraciones violan el principio de seguridad por defecto, porque obviamente no son las más seguras. Entonces, lo que nos dice este principio es que cuando nosotros configuramos sistemas y aplicamos algún tipo de seguridad, el sistema ya en sí mismo debería estar configurado de la forma más segura posible. El gran problema es que esa seguridad no necesariamente es la más fácil de usar. Nosotros en otros webinarios hemos hablado, por ejemplo, de la dificultad del uso de las contraseñas y el doble factor de autenticación, en donde si nosotros activamos el doble factor de autenticación, cualquiera de ustedes me podría decir, en realidad lo que estoy haciendo es generar un problema adicional a un usuario que no conozca cómo usarlo, etc. Por lo tanto, la seguridad por defecto tiene algunos inconvenientes. Y por otro lado, la pregunta también es que nos tenemos que hacer todos los que trabajamos en IT o en tecnología, ¿cuál es la configuración más segura por defecto? ¿Cómo se determina eso? ¿Qué tan complicado es de hacer? ¿O cómo lo puedo llegar a automatizar con una herramienta? Bueno, en ese caso lo que tenemos que hacer es tratar de llevar adelante un pequeño análisis de riesgo para decir, si yo configuro una aplicación o un sistema para que cualquiera lo utilice, ¿cuáles son los riesgos a los que estoy expuesto? Si lo configuro de la forma más segura posible, de la más dura que se me ocurra, voy a tener seguridad alta, pero probablemente voy a tener muchísimos problemas y muchísimos tickets generados al área de soporte porque la gente no puede entrar. Entonces lo que tengo que hacer es un pequeño análisis y determinar un balance entre las dos cosas. Por un lado, la seguridad y por otro lado, la usabilidad. Esto lo repetimos siempre, siempre lo aclaramos, pero está bueno tenerlo en cuenta y no olvidarlo. Cuando hablamos de seguridad por defecto, hablamos de 3, 4, 5 puntos mínimos que tenemos que tener en consideración. Después, cuando hagamos la demo del producto, efectivamente, vamos a ver cómo algunos de estos puntos se pueden llevar a la práctica mediante alguna herramienta. El primero de ellos es el menor privilegio. ¿Qué es esta política? El menor privilegio nos dice que
Los usuarios finales, los que trabajan día a día en nuestra organización, y ni hablar hoy que mucho de nosotros está trabajando desde su casa, en donde evidentemente le tuvimos que haber habilitado algún medio para que se conecte a la red, quizás le tuvimos que dar una computadora, un teléfono celular, una VPN, algún tipo de acceso remoto, que lo hemos hablado en otro webinario también. La realidad es que le deberíamos dar el mínimo privilegio necesario para que realice sus tareas, ni más ni menos. Es decir, si yo soy una persona que trabaja en el área de recursos humanos, ¿por qué debería tener acceso al área de contabilidad, por decir algo? O viceversa, si estoy trabajando en el área de comercial, ¿por qué tengo que acceder al área de recursos humanos y ver cuánto cobra otro empleado, por ejemplo? Eso es el mínimo privilegio. Por otro lado, el tema de la defensa en profundidad nos dice que todos los componentes deberían basarse en varias soluciones de mitigación. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que no tengo que confiar en una bala de plata, no tengo que confiar en una sola solución y pensar que esa solución única me va a dar el servicio de seguridad completamente que yo necesito. El ejemplo típico de esto es cuando me preguntan, ¿qué antivirus usás? Y la realidad es que yo sí utilizo un antivirus, pero aparte también utilizo un firewall, tengo el modem o el router configurado de una manera determinada, utilizo doble factor de autenticación, utilizo contraseñas complejas, cuando me conecto a trabajar con un cliente, por ejemplo, utilizo una VPN. Entonces, son muchas medidas de seguridad. Cada una de ellas sirve para algo en particular y me ayuda a mitigar algún tipo de problema. No confíen, esto es la mejor recomendación que le puedo dar en este momento, no confíen en una sola solución. La realidad es que tengo que ampliar el abanico de soluciones. Por otro lado, la superficie de ataque. ¿Qué es la superficie de ataque? Es todos los lugares a donde yo podría acceder, por ejemplo, o conectarme. Cuanto más conexión tenga, más posibilidad tengo de o cometer un error o bien hacer algún tipo de daño. Ejemplo, si yo soy administrador de toda la red, tengo acceso a todas las áreas, a todas las carpetas, a todos los servidores, etcétera, etcétera. Y ahí puedo cometer un error y por algo, romper algo sin querer, o bien me da la disponibilidad de que si yo en algún momento quiero hacer un daño ex profeso, lo puedo llevar adelante. ¿Cuál es el objetivo? Siempre reducir la superficie de ataque. De hecho, siempre lo digo yo a mis clientes, cuando me dicen, yo confío en vos, Cristian, te doy acceso a la red para que verifiques todo. No, en realidad eso a mí no me conviene, porque yo puedo cometer un error. O la otra es tampoco le conviene a mi cliente porque yo mañana me puedo enojar con algo porque no me pagaron una factura, por decir algo no lo haría, pero dada la situación, y hacerle algún daño a la organización. Entonces lo que tengo que hacer es reducir la superficie de ataque, reducir todos los lugares a donde puedo acceder. Y el último, evitar cambios riesgosos. El famoso, hago un cambio en la plataforma un viernes a las 5 de la tarde. Y no, la verdad que no es una buena idea, porque voy a tener el sábado voy a tener que ir a trabajar, probablemente el domingo también. Si se genera un problema, voy a estar trabajando horas extras adicionales. La realidad es que pongo en riesgo el sistema de forma innecesaria. Entonces, volviendo un poquito al principio de mínimo privilegio, el objetivo es tratar de acceder solamente a los recursos necesarios que necesito para realizar mi tarea, lo que decía recién, no le demos acceso a una persona porque le tengo confianza. O hace 30 años que lo conozco y hace 30 años que trabaja acá, no va a hacer nada. Vuelvo a lo mismo, puedo cometer un error o en algún momento me puedo transformar en un insider, una persona que quiere hacer daño por algún motivo en particular. Nunca estamos en la cabeza de la persona. Psicológicamente puede fallar algo, ya sabemos, sobre todo en época de pandemia ahora. Por otro lado, solo se deberían permitir los procesos necesarios para llevar a cabo las funciones críticas del sistema. Esto lo vamos a mostrar ahora en la demostración. Por ejemplo, qué aplicaciones puedo ejecutar y qué aplicaciones no. Una whitelist o una blacklist, por ejemplo. Limitar solamente a los privilegios necesarios. Por ejemplo, si yo soy un administrador, capaz que necesito, por algún motivo particular, un privilegio elevado por cierta cantidad de tiempo. Ahora, ¿lo necesito siempre? La realidad es que no. Si voy a tener Word todo el día abierto, no necesito tener privilegios elevados. Ahora, si voy a ejecutar una tarea administrativa, seguramente sí lo necesito. Limitar a los usuarios y procesos que accedan solamente a los recursos y funciones que necesiten, más de lo mismo. Y este principio lo que hace es justamente limitar la exposición a ataques y a daños. Porque si yo no tengo permiso para escribir en una carpeta compartida, por ejemplo, no la voy a poder borrar, ni
sin querer ni queriendo. Por lo tanto, limito la superficie de ataque y entrego el menor privilegio posible. Esto a veces, cuando lo contamos, parece fácil, pero sabemos que es difícil. Un ejemplo de mínimo privilegio y un ejemplo también de defensa en profundidad, yo siempre utilizo esta imagen porque me parece muy llevada a la práctica, digamos, y por otro lado es que también demuestra que no estamos inventando nada nuevo la gente de tecnología. Los que trabajamos en sistema no estamos inventando la defensa en profundidad y el mínimo privilegio. Esto ya estuvo de moda, por decirlo de alguna manera, en la Edad Media, en donde los castillos eran diseñados de esa manera, en donde tenemos distintos niveles de seguridad y distintos niveles de acceso. ¿Quién podía acceder, por ejemplo, a la parte donde está la torre? Y seguramente alguien que tuviera cercano al rey o a la reina. Pero, ¿quién va a tener acceso al área de arqueros? Y seguramente una persona que tuviera como tarea ser arquero. Y así sucesivamente. Lo mismo para los controles que tenemos más hacia el exterior. La guardia, la puerta interna, el puente, que esto lo vemos siempre en películas y demás, el rastrillo que se levanta y se baja, las cortinas y demás. Obviamente también el foso, que generalmente había algún tipo de animal medio peligroso, de forma tal que si alguien quería invadir, no podamos acceder. Fíjense que ya en la Edad Media no se confiaba en un solo nivel de seguridad. No es que solamente confiaba en el puente, o confiaba en los arqueros, o confiaba en el foso. Todo contribuía a la seguridad. Eso es lo que tenemos que hacer hoy nosotros. Y esto, llevado a la vida real en la parte del sistema, podemos decir que se denomina seguridad por capas o seguridad por niveles, distintos nombres, o defensa en profundidad, como decía antes, recibe distintos nombres, y lo que tenemos que hacer es tratar de garantizar de alguna manera que los datos, la última capa, estén protegidos. Es decir, es el núcleo de nuestro negocio. Si alguien nos roba datos, información sensible, información privilegiada, nos está afectando de una manera inmediata o en algún momento podría afectarnos en el tiempo, ¿sí? Entonces, tenemos que proteger los datos. No voy a entrar, por supuesto, en toda esta medida de seguridad, simplemente para que lo tengan en cuenta. Luego tenemos que proteger las aplicaciones que usan esos datos, los hosts o los sistemas o los servidores donde están alojadas esas aplicaciones y esos datos, puede ser on-premise o puede ser cloud, la red interna que alojan esos hosts. Obviamente también puedo tener una nube privada, esos datos estén en Amazon, por decir algo, en Azure, pero vía VPN accedo como si estuvieran en la organización. Y obviamente tengo que proteger también el perímetro y finalmente llegar a la seguridad física, parecido a lo que decíamos recién con el caso del castillo. Todo esto está fortalecido por políticas, procedimientos, concientización, etcétera, pero la realidad es que tendríamos que tratar de proteger de la mejor manera posible estas 5 o 6 capas que acabo de mencionar. Y esto nos lleva al proceso de AAA, autenticación, autorización y auditoría, en donde lo que voy a hacer es autenticar al usuario, es decir, identificarlo, comprobar su identidad, es decir, de alguna manera voy a tener que probar que yo soy Cristian. Esto puede ser a través de un usuario, de poner el nombre de usuario, o, por ejemplo, a través de algún proceso biométrico, que puede ser la huella digital, la cara, retina, iris, la mano, etc. Luego viene el proceso de autorización, en donde yo le voy a dar acceso al usuario. Esa es la parte en donde nos vamos a centrar un poquito más ahora, en donde a partir de identificarme, decir, perfecto, vos sos Cristian, ya probaste tu identidad. Ahora, ¿a dónde te voy a dar acceso? ¿A todo o a una parte solamente que necesitas para acceder a la red? Y finalmente viene el proceso de auditoría, que generalmente es el proceso que más se olvida y el que muchas veces no encontramos en las organizaciones, tratar de registrar la actividad que realiza ese usuario. Y esto es sumamente importante para lo que estamos hablando en este momento. Si yo no puedo auditar, no puedo registrar lo que está haciendo un usuario, luego no puedo aprender sobre lo que está haciendo. Y si no puedo aprender sobre lo que está haciendo, ¿cómo hago para enterarme entonces, por ejemplo, que un usuario está descargando un torrent, por ejemplo, si no tengo control? Probablemente, si no tengo auditoría, probablemente me voy a dar cuenta porque me están consumiendo todo el ancho de banda y en realidad ahí lo que estoy viendo es el resultado final. Ya sucedió el uso de torrent, ¿no? Ya la persona se descargó la película que quería descargarse. Entonces, lo que tengo que tratar de hacer es ver cómo hago para llevar adelante esa auditoría.
Bien, y acá mencionamos siempre las 4A, esto lo mencioné también en otro webinario. Un incidente se caracteriza por las 4A. ¿Qué significa esto? Que va a tener que tener un actor. De hecho, justamente ahora vamos a hablar del actor y de los activos, que son los dos por ahí más importantes. El actor puede ser alguien externo que va a realizar un ataque o alguien interno, el insider que mencionábamos antes. Él va a actuar sobre un activo, va a realizar una acción determinada y va a afectar un atributo de la información o los datos a los cuales esté accediendo. Por ejemplo, va a afectar la confidencialidad, vamos a suponer se roba un archivo y lo divulga, o va a afectar la integridad, es decir, modifica algún tipo de dato, o va a afectar la disponibilidad. Deja, por ejemplo, que un dato determinado lo borra, por ejemplo, y a partir de ahí no va a estar más disponible. Entonces, la forma de identificar un incidente es como decía recién, con estas 4A. Nosotros vamos a centrar un poquito más ahora en el actor y el activo. ¿Qué significa? Tratar de identificar quién es y qué activo está intentando utilizar o cómo hago para decirle, este activo vos lo podés usar, esta aplicación se puede ejecutar, o esta aplicación no la puedes ejecutar porque no tienes permiso, o directamente la organización bloqueó el uso de ese aplicativo. Por ejemplo, como decíamos antes, un torrent o el browser de Tor, por ejemplo. Entonces voy a tener, el actor por un lado va a ser el usuario interno, puede ser un usuario de cloud, puede ser un recurso, puede ser un servidor, etc. La realidad es que el actor tarde o temprano de alguna forma va a intentar acceder o realizar algún tipo de acción sobre esos activos. Y esto nos lleva, también esto lo mencionamos en otra charla anterior y entramos en detalle en otros puntos de estos 11 que estamos viendo en pantalla. Cloud Security Alliance hace un tiempito, hace muy poquito tiempo, publicó los 11 riesgos o amenazas o vulnerabilidades más comunes que cometemos las organizaciones, ya sea que estemos en cloud o no. En el caso de Cloud Security Alliance, una organización sin fines de lucro que pueden entrar a averiguar, a investigar, hay muchísima información, se centró en la parte de cloud. Pero la realidad es que son problemas que vienen heredados de las organizaciones tradicionales de toda la vida. Y yo acá marqué 3 en particular que vamos a centrarnos ahora en un ratito. Primero, el tema de la falta de control, el control inadecuado o la mala configuración, que es lo que hablábamos al principio de la seguridad por defecto. No aplico seguridad por defecto. La segunda es el tema de el mal manejo o el manejo incorrecto de la identificación del usuario o de las credenciales. Por ejemplo, dejar que los usuarios utilicen contraseñas débiles. O no utilizar doble factor de autenticación, por ejemplo, que lo hemos hablado en otra oportunidad. Y por otro lado, las amenazas del insider, algo que en general no se tiene en cuenta o por un tema de confianza, sobre todo las pymes también suelen tener este problema bastante de forma a menudo, porque dicen, no, es una persona que yo le tengo confianza y nunca me va a hacer, no va a pasar nada. No sabemos, ¿sí? Entonces hay que estudiarlo y analizarlo el problema. ¿Cuál es el tema del insider? Básicamente tenemos varios tipos de insider. Esto ha ido evolucionando con el tiempo. Yo la primera vez que vi la palabra insider debe haber sido allá por el año 98, 99. Esto también habla un poco de mi edad. Y en ese momento no se los dividía o no se los categorizaba. Hoy están categorizados. El primero de ellos, que recibe el nombre medio raro de cambiacapas, es una mala traducción de la palabra original, pero es una persona que tiene acceso a información privilegiada, una persona que trabaja dentro de la organización, probablemente puede ser algún tipo de directivo, alguien que maneja de alguna forma información privilegiada, un administrador, por ejemplo, alguien que maneja información privilegiada. Y ese cambia la capa un día. ¿Qué significa esto? Que abusa intencionalmente, por supuesto, de sus credenciales legítimas que tiene por acceso de acceder a la organización y a partir de ahí vende esa información o simplemente para hacer daño la publica o la elimina, etc. ¿Sí? En general muchas veces están relacionados a incentivos financieros y personales en esto. Después yo voy a mostrar un caso que sucedió hace muy poquito tiempo. Y por otro lado, este atacante tiene la ventaja sobre otros porque está familiarizado con todas las políticas y procedimientos de la organización. Es más, probablemente haya ayudado a desarrollarlos. Y por otro lado, conoce también todos los problemas y vulnerabilidades porque está íntimamente relacionado con la organización.
Acá tenemos un ejemplo de Amazon. Esto pasó hace un par de meses. La empresa despidió despidió a uno de sus empleados de TI. El empleado directamente se llevó las credenciales de uno de sus compañeros. En este caso, ni siquiera usó de las credenciales de él porque habían sido bloqueadas, porque lo habían despedido. Y finalmente accedió con esas credenciales que había robado a una cuenta de AWS de la empresa e inhabilitó los servidores. ¿Qué significó esto? Obviamente, pérdida inmediata primero de confianza de los clientes de la empresa, obviamente afectó la disponibilidad, etcétera, etcétera. El siguiente tipo de insider se lo denomina peón. En este caso, en general, trata de un descuido o negligencia de una persona o desconocimiento de un empleado. Es decir, en este caso el empleado no lo hace a propósito, como el caso anterior, sino que es utilizado como peón para exponer datos de la organización sin saberlo. En general, son usuarios que por escasa concientización o conocimiento o simplemente porque piensan que están ayudando a alguien, lo hacen totalmente sin intención y terminan dañando a la organización. Este fue el caso, por ejemplo, en julio, que sucedió con Twitter, que esto se lo conoció como el hackeo más grande a Twitter hasta la fecha. En realidad no fue un hackeo como tal, sino que lo que se hizo, de hecho las personas que lo hicieron ya han sido encontradas y demás, la mayoría de ellos jóvenes, muy jóvenes, engañaron a usuarios internos de Twitter, le hicieron todo el famoso, lo que se conoce como el cuento del tío, o sea, ingeniería social y manipulación del empleado, y a partir de ahí lograron que esos empleados ejecutaran herramientas de administración a las cuales tenían acceso por ser empleados y lograron que posteen estos tweets que estamos viendo en pantalla. Fueron afectados muchos famosos y demás, y obviamente el objetivo era robarse algunos dólares a una cuenta de Bitcoin, ¿sí? Esto obviamente fue un caso muy conocido y fue efectivamente un caso de un insider que en realidad es un peón, fue utilizado por un tercero. Y el último es el que se denomina topo, ¿sí? Es un impostor, este es un outsider, no tiene absolutamente nada que ver con la empresa, pero de alguna manera, haciendo inteligencia, ingeniería social, engaño a otros usuarios, etcétera, logra obtener de alguna forma acceso a la red y trata de ejecutar algún tipo de aplicación y demás. Y acá es donde empieza, por ejemplo, el caso de ejecución de troyanos. Esto se ha vuelto, lamentablemente en Latinoamérica, se ha vuelto muy común. El tema, por ejemplo, de infectar redes bancarias o redes financieras para robar dinero. A partir de algún error o vulnerabilidad o problema dentro de la red o de la organización, esta persona se hace pasar por un empleado, por un socio, logra obtener información privilegiada y termina ejecutando algo. Por eso es tan importante el control de las aplicaciones. Yo no tendría que permitir ejecutar cualquier cosa en cualquier servidor o en cualquier red. Esto, por ejemplo, de hecho, en Argentina, lamentablemente, voy a mencionar un caso de los últimos días, sucedió en un ministerio de Argentina en donde un tercero entró a una red y terminó ejecutando un ransomware. ¿Qué significa esto? Que un delincuente entró a la computadora por un problema que no viene al caso, instaló el ransomware, lo copió, básicamente copió el troyano y lo ejecutó, ¿sí? Esto si hubiera estado con un control adecuado de aplicaciones no hubiera sucedido, al margen de que tampoco debería haber sucedido que entra a la red, ese es otro tema, pero por lo menos tenemos que tenerlo en cuenta. Y finalmente, existe este caso también lo que se denomina actualmente, y se ha empezado a poner muy de moda, los Business Email Compromise, los que se denominan BEC, por su sigla en inglés, que son delincuentes que recopilan información de sus víctimas, hacen inteligencia, en general inteligencia a personas que tienen un perfil alto dentro de la empresa, algún tipo de director, etcétera. Luego lo que hacen es tratar de promocionar algún tipo de correo electrónico, le envían, los manipulan básicamente por correo electrónico, redes sociales, WhatsApp, etcétera. Se logra una confianza entre la persona, el directivo y el delincuente. Finalmente el delincuente piensa que el CEO o el directivo piensa que efectivamente se trata de alguna acción comercial válida y terminan realizando un pago, ¿sí?, al delincuente. Esto lamentablemente se ha vuelto muy común. El caso más paradigmático que pueden investigar en las redes sociales, en los diarios, es el caso de Boca Juniors, el equipo argentino de fútbol, que el PSG le terminó pagando
supuestamente a Boca Juniors $500.000 por un jugador que en realidad no había comprado. Parece mentira, pero fue así. En realidad lo que pasó fue que engañaron a directivos de PSG para que realizara una transferencia de un jugador que supuestamente estaban comprando, pero en realidad el dinero, 500.000 euros, no estamos hablando de 2 o 3 caramelos, estamos hablando de 500.000 euros, fueron transferidos a un delincuente. ¿Sí? Ese caso fue a principio de año, lo pueden investigar. Y esto nos lleva al último informe de Verizon. Verizon todos los años tiene un informe muy interesante, se llama The Beer, ahí está publicado, la URL está en la parte inferior de la pantalla, en donde publica información y estudios y análisis y estadísticas muy, pero muy interesante sobre este tipo de ataques y sobre las brechas de seguridad que están apareciendo todos los años. En este caso, por ejemplo, el último informe, el de este año, nos dice que el 70% de los ataques, es cierto, es realizado por perpetradores, por delincuentes externos, pero el 30% todavía envuelve actores internos. Es altísimo el número, ¿sí? Significa que el 30% de los ataques es realizado por personal interno. Por otro lado, nos dice que cuál es el objetivo de estas personas. El 60% es exfiltrar información, robar información, o sea, sacarla de la organización, venderla, ponerla a disposición del mejor postor, publicarla simplemente para hacer daño a la organización, etc. Pero la realidad es que el 30% entonces de los ataques envuelve personas internas y el objetivo es sacar información de la organización. Y esto nos lleva a la sigla que puse ahí arriba, MAN. Creo que no existe la sigla, creo que la acabo de inventar sin querer, en donde básicamente nos lleva a estos dos círculos que están acá, en donde tenemos, por un lado, las personas que hacen un ataque malicioso, el objetivo es causar daño específicamente, de ahí viene la M. Por otro lado, vienen las personas que causan daño, pero por accidente, de ahí viene la A. Por ejemplo, yo decía, si yo tengo acceso a toda la red, puedo borrar una carpeta sin querer, puede suceder, ¿sí? O sea, sin desearlo, causo daño. Y finalmente viene la negligencia, que es una mezcla de las dos cosas. Por ejemplo, el caso que yo mencionaba de Twitter fue claramente un caso de negligencia. ¿Por qué? Porque no habían capacitado a sus empleados. Sus empleados fueron engañados y a partir de ahí se generó un daño primero a la red interna, a la imagen de Twitter y obviamente también a las personas, que en este caso la mayoría eran famosos, que fueron afectados por esos tweets. Entonces, ya sea que el ataque sea malicioso, exprofeso, accidental o sea por negligencia, la realidad es que si no tenemos una forma de controlar adecuadamente las aplicaciones y el uso de las redes dentro de la organización, tenemos un problema. Y esto nos lleva al principio de confianza o de cero confianza en realidad, o por su nombre en inglés, Zero Trust. Es un concepto que cada vez se está poniendo más de moda, por suerte, esto es una opinión personal. Yo creo que todas las redes deberían ser Zero Trust, pero es muy difícil llevarlo a la práctica esto. Hoy todos los que son servidores de nube, por ejemplo, están confiando en este modelo, en donde la realidad y la mentalidad detrás de Zero Trust es que debemos asumir que nuestra organización ya fue comprometida. No es pensar, si en algún momento me pasa, voy a ver qué hago. ¿Sí? El condicional ahí no existe. Acá estoy diciendo y estoy 100% seguro que mi organización ya fue comprometida. Y a partir de ahí, obviamente no lo sabemos, pero a partir de ahí ver cómo actuar. Tengo que asumir que el actor malicioso, un insider o un outsider, ya lo tengo dentro de la organización, que ya logró penetrar la organización y a partir de ahí tengo que decir, bueno, perfecto, ¿cómo hago para controlarlo? Si ya lo tengo adentro, ¿cómo hago para controlarlo? Servicios de identidad, autenticación y autorización, que hablamos antes, y por supuesto, análisis de dispositivos, que esto lo hemos hablado en otro webinario, y el control de aplicaciones que mencionaba anteriormente. En general, lo que se basa el principio de Zero Trust, para los que tengan un poco más de curiosidad con esto, es tratar de recolectar la mayor cantidad de datos posible del usuario que se está conectando. Esto actualmente se denomina ADN digital, es decir, yo voy aprendiendo sobre lo que hace el usuario dentro de la red y a partir de ahí poder identificar si el usuario que está ejecutando algo es quien dice ser o no. Llevaría muchísimo más tiempo explicar todos los conceptos, pero los desafío un poco a leer un poco más de Zero Trust y empezar a pensar en eso para sus organizaciones. Acá tenemos un ejemplo, por ejemplo, de
configuración por defecto, mal aplicada, zero trust no aplicado y elevación de privilegios por defecto, mal hecho, en un servidor de AWS que nos tocó analizar. En este caso, por ejemplo, usaban la cuenta de root de AWS, algo que no se recomienda. Por otro lado, la cuenta, por suerte, no presentaba actividad reciente, eso es lo que veíamos en nuestro análisis, digamos, y no tenía múltiple factor de autenticación prendido, ¿sí? Lo cual genera, para el cuenta root, es una vulnerabilidad. Usaban identidades genéricas, tenían todas las cuentas, no tenían doble factor de autenticación, no había rotación de claves, la política de contraseña era débil. Todo esto son violaciones claramente a lo que te recomienda Amazon, Azure, Google y todos los servicios de cloud que existen. Por otro lado, las actividades anómalas. ¿Qué son actividades anómalas? Básicamente esto se basa en el principio del intruso. ¿Qué es el principio del intruso o de la detección de intrusos? Significa que yo generalmente, si soy persona que trabaja dentro de una red o dentro de una organización, y esto lo llevamos al mundo físico también, en general me comporto de la misma manera. Ejemplo, si yo estoy entrando físicamente a una organización, a un edificio, probablemente siempre haga el mismo camino. Subo la escalera, entro al ascensor, llego al tercer piso, entro a mi oficina y trabajo. Si en algún momento varía mi comportamiento, o indica o que me voy a buscar un café, o bien que estoy haciendo algo que normalmente no haría. Eso es el principio del intruso, una actividad anómala dentro del lugar donde yo generalmente me muevo. Esto aplica a la red física, al lugar físico, perdón, y a la red. Entonces, yo lo que tengo que tratar de hacer es detectar de alguna manera estas actividades que menciona. Acá hice un pequeño listado de las que se me ocurrieron, pero básicamente, por ejemplo, actividad de horarios inusuales. Si el usuario siempre trabaja de 9 a 18, ¿es normal que se empiece a conectar a las 3 de la mañana vía VPN cuando nunca lo hacía? Bueno, ahora en época de pandemia quizás sí, porque se desveló y se fue a trabajar, pero en realidad no debería ser así. Volumen de tráfico inusual. Si la persona siempre envía y recibe correo electrónico de como máximo 2 megas, ¿es normal que empiece a mandar correos electrónicos todos los días de 5, 10, 15 megas? Algo pasa. Compartir recursos inusuales. ¿Por qué deja una carpeta que no hubiera compartido en condiciones normales? La compartió. Violación de políticas corporativas. Uso y abuso de usuarios privilegiados. Si siempre utiliza las mismas aplicaciones, siempre abre Word, siempre abre Excel y siempre se conecta a la misma red, ¿por qué se empezó a ejecutar tareas que no eran normales? Uso de dispositivos de almacenamiento no autorizado. ¿Por qué empezó a usar un USB si nunca lo hacía? Búsqueda de datos confidenciales en la red. Empezar a buscar, a escarbar, como se le dice generalmente, dentro de la red para encontrar algo que en condiciones normales no debería utilizar. Envíos sensibles, de datos sensibles fuera de la organización. Intentos de eludir la seguridad por algún motivo. Preguntas casuales para averiguar algo que en condiciones normales no hubiera averiguado. Discusiones con compañeros de trabajo sobre una mejor oportunidad laboral, renunciar, etcétera. Esto también son indicativos de un insider, muchas veces un perfil psicológico se puede construir. Si un empleado parece insatisfecho por algo o empezó a guardar rencor por una situación particular, por ejemplo, se enteró que al compañero de trabajo le aumentaron 20% y a él no. Esto acumula rencor. Esto también se puede estudiar psicológicamente. Por otro lado, tener excesivo entusiasmo por hacer una tarea que normalmente no hubiera hecho. Eso significa que quiere averiguar algo, ¿sí? ¿Por qué lo agarra con tanto entusiasmo cuando nunca lo hubiera hecho? Todo esto son indicios. Y esto nos lleva al ciclo de vida de un ataque. Esto yo lo he mostrado muchas veces o varias veces en nuestros webinarios de Manage Engine, en donde en este caso marqué algo en particular, que es, si bien el ciclo de vida de un ataque tiene varias etapas, en general, cuando estamos hablando de un insider, lo que va a buscar es esta primera parte que marqué acá, en donde va a intentar hacer un reconocimiento de la red para tratar de ver qué puede robar o a dónde puede acceder, y va a tratar de hacer un compromiso inicial, o sea, básicamente acceder a algún recurso que normalmente no debería acceder. En el caso del ransomware que yo había citado anteriormente, por ejemplo, acceder a un servidor o a una red y a partir de ahí ejecutar un archivo. Obviamente, si ese archivo hubiera estado controlado de una manera determinada, no se tendría que haber ejecutado. Y así podemos seguir dando ejemplos de nuestra red, de nuestro ciclo de vida de ataque, pero básicamente hoy me quería centrar en estos dos puntos en particular. Después,
Esto lo pueden ver más en profundidad, de hecho están los webinarios también que lo pueden ver en otra oportunidad. Hemos hablado varias veces de este ataque, de este ciclo de vida, perdón. ¿Cuáles son las metodologías de protección? Bueno, aquí vamos a, por ejemplo, tratar de proteger los activos críticos. Los datos sensibles tendrían que ser identificados previamente, es decir, si yo no sé cuáles son mis datos sensibles, no los puedo proteger. Entonces, saber cuáles son esos datos, dónde están alojados y a partir de ahí ver cómo hago para protegerlos. Por otro lado, el personal debería estar familiarizado con los procedimientos de seguridad y no deberíamos compartir ningún tipo de contenido privilegiado. Ahora en la demo vamos a mostrar, por ejemplo, la diferencia entre ejecutar una tarea con permiso privilegiado y no hacerlo. Aumentar la visibilidad de las acciones de los empleados, lo que decíamos anteriormente de la auditoría, tratar de controlar y saber qué hacen nuestros empleados, qué información manejan. Esto nos permite correlacionar eventos, de hecho hay dispositivos de seguridad que correlacionan esta información, y promover cambios culturales. En general tenemos que tratar de darnos cuenta que la seguridad no se trata solamente de conocimiento técnico. De hecho, yo estuve hablando de psicología recién, y se basa mucho en actitudes, creencias, etcétera. Yo tengo que estar convencido que lo que estoy haciendo está bien. Tengo que capacitar a mi personal, etcétera. No es solamente tecnología. Por otro lado, tratar de detectar y alertar sobre actividades anormales o potencialmente peligrosas. Por ejemplo, decirle a un usuario, estás ejecutando Tor. Tor no podés ejecutarlo. Esto va a ser monitoreado y en todo caso, si lo ejecutaste sin querer porque estabas bromeando o porque estabas aprendiendo, buenísimo. Pero si estabas intentando hacer algo que no está permitido, estás monitoreado y es importante que el usuario lo sepa. Descubrimiento y clasificación de datos, revelar todo el lugar donde está la información sensible, lo que decía antes, si está en nuestras propias instalaciones, si está en la nube, cómo se controla esa nube, etc. Monitoreo de la actividad y movimiento de los datos y las aplicaciones y los usuarios, cómo se mueve la información dentro de la red. Si siempre va de un servidor a X cantidad de usuarios, debería seguir así. Si cambió, ¿por qué es? ¿Por qué un archivo que antes estaba en el servidor A ahora apareció en el servidor B? Y por otro lado, se habla mucho también de enmascaramiento, tokenización y cifrado de datos. Yo ahora no voy a profundizar en esto, pero básicamente es que la información que está estática dentro de la organización o en reposo debería estar cifrada. Estamos hablando de eso. Finalmente, el tema para combatir la negligencia, punto que mencioné hoy cuando dije MAN, la N era de negligencia, se debe educar a los empleados. Yo no le puedo decir, echarle la culpa al empleado de que cometió un error y que por eso se filtró información, si no lo capacité previamente. Si el usuario no sabe que está haciendo algo mal, o que no tenía que brindar tal o cual información, o que si lo llamaban por teléfono probablemente sea un engaño, o si recibe un correo probablemente sea un phishing, si no lo educo sobre eso, difícilmente después le pueda reclamar algo. Sería muy injusto de nuestra parte. Supervisar el acceso a los datos, lo que veníamos hablando, tratar de gestionar las actividades de usuarios privilegiados, cuándo yo tengo que ejecutar una tarea, en qué momento, con usuario privilegiado o con un usuario normal. Recomendación acá, no usen, si son administradores de una red, no usen sus permisos administrativos para todo. ¿Por qué? Porque básicamente puedo cometer un error y borrar algo, cortar el acceso a algún lugar donde no debería. Análisis de comportamiento del usuario, lo que mencioné anteriormente cuando hablé de todo lo que tenga que ver con el principio de los intrusos. Y finalmente la detección de aplicaciones permitidas, lo que se denomina whitelist, y las aplicaciones que no están permitidas bajo ningún punto de vista, blacklist, o las que pueden estar o no. Eso podría ser, por ejemplo, se denomina graylist, una lista gris, en donde dadas ciertas circunstancias o dados ciertos parámetros o dados ciertos usuarios, la puedo ejecutar, si no, no, ¿sí? Ejemplo de esto es, yo soy administrador y necesito acceder al Active Directory, a la D. ¿Bajo qué condiciones voy a poder acceder? ¿Para qué voy a acceder? En ese caso, ¿voy a poder ejecutar alguna tarea o no? Entonces lo vamos a ver en la demo ahora. Bien, y acá me lleva al último caso que lo mencioné hoy. Esto fue en Tesla hace unos días. Esto está en todos los medios de noticias, lo pueden ver. Un ciudadano ruso fue acusado penalmente en Estados Unidos por ofrecerle $1 millón a un empleado de Tesla. De hecho, lo intentó varias veces, intentó convencerlo, para infectar la red de Tesla. Básicamente lo que hacían era intentar convencer a este empleado. Le dieron un programa y le dijeron, si vos instalás este programa dentro de la red de Tesla, obviamente con motivos totalmente desconocidos, te pagamos $1 millón. Esto es un caso real.
Fue un intento de soborno, obviamente. La persona lo rechazó y no solamente que rechazó el pago, sino que blanqueó delante de Tesla que estaba pasando esto y eso permitió que el ciudadano que le estaba ofreciendo dinero fuera encontrado. Obviamente, este es un caso que salió por lo positivo, digamos, que es lo que debería pasar siempre. Si pasa algo de este tipo, deberíamos denunciarlo. Pero en general no sucede de esta manera. Si nos ofrecen mucho dinero, como dice un viejo dicho, todas las personas tenemos un precio. Bueno, aparentemente acá el ruso no pagó el precio que correspondía, o bien la ética y la moral del empleado de Tesla era muy superior, lo cual felicito. Bien, entonces este es un caso en donde obviamente falló el ataque de insiders o no se pudo llevar a cabo justamente porque la persona lo reportó. Si no lo hubiera reportado, probablemente Tesla en este momento, que no quiere decir que no haya pasado con otro empleado, Tesla probablemente haya sido infectado de alguna manera. ¿Sí? Tesla o cualquier otra empresa. Este es un caso nada más. Bien, voy a pasar al control entonces a mi compañero, vamos a ver si lo encontramos, que siempre me pasa que no lo encuentro. Acá está Diego. Diego, ahí te convierto en presentador para que avances con la demo tranquilo. Hola, Cristian, muchas gracias. Sí, en efecto, Cristian, las aplicaciones en una infraestructura es foco de hacker, ¿no? Ahora, no solamente es proteger una aplicación de un hacker, sino también del mal uso dentro de una organización. Mi nombre es Diego Montenegro, soy consultor técnico para ManageEngine. Bien, para ello, ManageEngine cuenta con una solución llamada Application Control Plus. Application Control Plus es una solución que precisamente me ayuda a tener ese filtro de aplicaciones en toda mi organización, en todos mis endpoints y a su vez a mis servidores. ¿Cómo lo hace? En primer lugar, la solución cuenta con el método tradicional, ese método que ya todos conocemos hoy en día y es aplicaciones a nivel de whitelist y de blacklist, donde yo agrego aplicaciones permitidas en mi infraestructura, en mi application control y a su vez también aplicaciones que yo voy a bloquear. ¿Para qué? Para que simplemente cuando el usuario esté en su dispositivo, ingrese a Google Chrome, por ejemplo, para que haga sus actividades y si va a tener OneDrive, por ejemplo, que esta aplicación haya bloqueado. Sabemos que OneDrive puede ser una aplicación con fines organizacionales, pero también para filtrar información. O Firefox, por ejemplo, que esté bloqueado. Ahora bien, esta solución cuenta con algo muy especial y es que puede descubrir estos software, estas aplicaciones en los dispositivos. Yo no tengo que agregarlos manualmente. Como podemos ver, tenemos varias aplicaciones que los ha traído directamente mediante un agente. Con base en esto, yo elijo qué es lo que quiero realizar, si quiero agregar en las listas blancas o agregar en las listas negras. Esto es muy interesante. Ahora, la solución tiene algo llamada listas grises. ¿Qué es una lista gris para Application Control Plus? Básicamente, el Application Control Plus lo que realiza es un escaneo de todas estas aplicaciones y me puede indicar cuáles son esas software que están activos actualmente en el servidor, pero que yo no he catalogado ni como lista blanca ni como lista negra. Esto quiere decir que estas aplicaciones funcionan en mi dispositivo, pero no son bloqueadas. Entonces, ahí evitamos ese shadow application, esas aplicaciones que yo no tengo en el radar, pero que están siendo utilizadas. Y básicamente lo que puedo realizar es que un software lo puedo enviar o bien sea a una lista blanca o bien sea a una lista negra. Entonces, básicamente la solución me ayuda a no tener o perder más bien esa visibilidad de mis aplicaciones. Ahí eso es muy interesante. Ahora, la solución cuenta con algo muy interesante que es el principio de Zero Trust. El principio de Zero Trust me permite no tener una política de blacklist, sino simplemente poder tener aplicaciones permitidas y eso es lo único que yo quiero ejecutar. Ahora, ¿cómo lo hace? En Application Control Plus existen dos métodos de flexibilidad. Uno de ellos es el Audit Mode, donde el Audit Mode es el que necesito una lista blanca, una lista negra y a su vez mi lista gris que me informa esas aplicaciones donde yo no tengo visibilidad. Ahora,
El otro método es el Street Mode. Este Street Mode es el que me ayuda, me garantiza de que solamente las aplicaciones que yo ingrese en la lista blanca sean las únicas que van a permitir. Como pudimos ver acá, yo he eliminado mi lista negra. Solamente tengo permitidas unas aplicaciones, no más. Solamente una política. ¿Para qué? Para poder hacer esto. Cuando yo vaya a ingresar a Firefox, ha sido bloqueado. No le dije a esta aplicación, a mi application control, no le dije que lo bloqueara. Simplemente le dije cuáles son las aplicaciones que van a ser permitidas. Ahora, por ejemplo, esta aplicación que es un almacenamiento de criptomonedas, lo mismo, él la va a bloquear y no tengo que decirle que me bloquee Jaxx Liberty. Simplemente no lo va a aplicar porque no está en la lista blanca. Ahí eso es algo muy interesante. Ahora, no solamente estamos hablando de aplicaciones ya instaladas, sino también de ejecutables, como por ejemplo, podemos tener un ejecutable como Tor. Sabemos muy bien que este browser nos puede ayudar, por ejemplo, a actividades de mal uso en una organización como saltarnos el proxy, donde yo puedo intentar instalar la aplicación y Application Control Plus ha bloqueado este software para ser ejecutado, esta aplicación para ser instalada. Ahí es donde nos ayuda a prevenir y ahí es donde nos ayuda el principio de Zero Trust, porque yo no tengo que saber todas las aplicaciones que están en mi infraestructura, sino simplemente aplicando las que yo debo permitir, pues solamente esas son las que van a ingresar. Ahora, imaginémonos que tenemos un usuario no privilegiado en mi servidor, donde yo estoy logueado con un usuario no privilegiado y ejecuto una política o más bien ingreso a una aplicación donde necesito trabajar, pero como podemos ver me está exigiendo un usuario y una contraseña privilegiado, pero este usuario no es privilegiado. Ahora necesito ingresar. ¿Qué debo hacer? Application Control Plus tiene una funcionalidad muy interesante y es poder elevar privilegios a esos usuarios estándar, pero solamente a esa aplicación, a nada más. Como podemos ver aquí, tenemos el Microsoft Visual Studio. Esto quiere decir que yo puedo darle permisos elevados a un usuario estándar, pero solamente a la aplicación de Visual, a nada más. ¿Cómo ingresamos a ella? Vamos a ingresar con ese mismo usuario estándar y automáticamente la solución empieza a iniciar y ya podemos ver y podemos utilizar la aplicación. Esto lo llamamos el Privilege Management. Estamos dando permisos elevados a un usuario solamente a una aplicación. Ahora, ¿qué pasa si yo lo hago con otra aplicación que también me exige usuarios privilegiados? Pues como podemos ver, no va a iniciar porque no le estoy dando este permiso. Eso quiere decir que no funciona para todas las aplicaciones, sino yo tengo que agregar las N aplicaciones que quiero dar ese permiso. Ahí es importante esto. ¿Por qué? Porque nos evitamos elevar privilegios del usuario en el directorio activo para que tenga permiso full al dispositivo. Ahí estamos dando un control de privilegio a solamente a una aplicación. Ahí es donde podemos encontrar esto. Esto es Application Control Plus. Es una solución que nos ayuda a tener ese control de aplicaciones, ese control privilegiado de los usuarios no privilegiados para esas aplicaciones que sí necesitan correr privilegiados. Bien, ahora podemos pasar al... Te voy a devolver, Cristian. Podemos pasar a la sesión de preguntas. Dale. Te hago una pregunta yo mientras tanto, algo que hablábamos fuera de la reunión hoy, algo que me han preguntado varias veces personas que trabajan con este tipo de tareas es el control por hashing que se suele hacer en las aplicaciones. Un ejemplo típico de esto es, uso Google Chrome. Google Chrome actualiza todos los meses y obviamente cambia el hash de su archivo ejecutable. En el caso de Windows, por ejemplo, yo puedo tener un control, de hecho existe este control dentro del mismo sistema operativo, que digo control un hash, pero el mes que viene cuando cambie el hash, obviamente voy a tener que ir y cambiarlo yo a mano. ¿En este caso el control es similar o se realiza de otra forma?
Claro que sí, Cristian. La solución de Application Control Plus necesita un agente para ser instalado en nuestros dispositivos. Este agente realiza actualizaciones de las soluciones que están implementadas de estas aplicaciones, ¿sí? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo las detecta? ¿Cómo descubre? Mediante ese hash. Entonces, si cambia el hash, yo puedo crear una política para que haga un descubrimiento de esos nuevos hash y de esas nuevas aplicaciones, y ahí es donde me va a detectar ese cambio. Y automáticamente lo va a traer al Application Control Plus ese nuevo hash, ese nuevo software. Para el usuario es transparente el tema del hash. Simplemente me va a traer esa aplicación. Entonces no tengo que saber cuáles son las aplicaciones que yo tengo en cada dispositivo, ni tampoco agregarlas manualmente, sino el agente solo realiza esta función. Bien, gracias. Particularmente, como digo, fue una pregunta personal porque me lo han hecho muchas veces y en el caso de Windows en general no es muy fácil solventarlo, digamos. Voy pasando Claro que sí. preguntas que fueron pasando en el panel. Esta pregunta que casi es filosófica, diría. ¿Cómo logro convencer a mi directorio y también a los usuarios finales para implementar política de Zero Trust? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Ante todos, realmente si tuviera la respuesta, creo que no estaría acá en este momento. Como digo, es casi filosófica. El tema de dialogar, hablar y convencer a las altas gerencias, obviamente, sobre todo cuando hay inversión y cambio de políticas, es difícil, todos lo hemos sufrido. Yo creo que lo mejor es buscar casos de estudio y casos de éxito de organizaciones que sabemos que estén seguramente mejor que nosotros. Es decir, bueno, ¿por qué Google lo hace? ¿Por qué Amazon lo hace? ¿Por qué Microsoft lo hace? Algo, evidentemente, tiene que haber en esas políticas que es positivo. Por eso digo que es casi filosófico porque es muy difícil dar una respuesta como tal. Yo particularmente, en general, por eso yo en mis diapositivas o presentaciones muestro mucho demo, captura de pantalla, ejemplos reales, noticias, etcétera, porque estoy convencido que es así. O sea, tenemos que buscar ejemplos que en la vida real sean exitosos y a partir de ahí construir nuestro propio caso de uso. Sé que no te estoy diciendo mucho y no te estoy ayudando el que haya hecho la pregunta, pero bueno, yo haría eso y a mis clientes a veces trato de llevarlos por ese camino. Otra pregunta, es recomendable, pueden ir dejándolas en la sección de chat, recuerden a las preguntas, algunas las están contestando los chicos amablemente de Manage Engine, las que son por ahí técnicas, hay algunas otras que veo acá. ¿Es recomendable buscar herramientas para implementar el principio de mínimo privilegio o resulta una combinación de políticas y herramientas? Sí, yo creo que efectivamente es una combinación. No todo se puede hacer con un papel, con una política y con capacitación, y no todo se puede hacer con herramientas y con tecnología. Creo que es una combinación, hasta me atrevería a decir 50-50, de ambas cosas. En algunos casos tengo que tener las políticas y tengo que tener todo adecuado y los procedimientos, a veces por procesos de auditoría, a veces por regulación, a veces por legislación y a veces simplemente por orden de la organización, y en otros casos necesito fortalecerlo con herramientas. Por ejemplo, yo puedo capacitar a mis usuarios que no usen Tor, pero si alguien mañana lo quiere usar, que se lo haya dicho no cambia nada. Entonces tengo que tener una herramienta que fuerce la política. Es decir, bueno, perfecto, implemento un control de aplicaciones para que no me ejecuten Tor dentro de la red. ¿Sí? No es nada contra el usuario de Tor, al contrario, yo uso Tor todo el tiempo. Eso no quiere decir que tenga que estar habilitado dentro de una red corporativa. ¿Sí? Son temas distintos. Lo menciono porque parece que nos agarramos con Tor justo hoy con el ejemplo. Había una consulta para Diego que ya fue respondida, la diferencia de Desktop Central y de Application Control, ya la contestaron por el chat. Bien, había otra que si permitía hacer elevación de privilegios, esa ya fue contestada recién, si no tenían también la otra aplicación. Hay otra que ya también fue contestada en el chat, perfecto, muchas gracias a todos los que van haciendo preguntas. Para lo que sea control de inventario, obviamente también se puede realizar, también fue contestada en el chat. Si se puede extender este tipo de control a aplicaciones móviles, también fue contestada en el chat, pero para esto, de hecho, a principio de año, si no me equivoco, si no me falla la cabeza, hicimos justamente sobre MDM, esto es Device Mobile, Mobile Device Manager, perdón, para el control de dispositivos móviles. Ahí hay una más que creo que es para ti, que dice, para dar control, la están contestando en el chat, me parece.
Para ¿Quieres, dar Cristian, control te privilegiado. Sí, ayudo un poquito con las preguntas? Aquí hay adelante, otras que adelante, hemos Wilson. estado contestando nosotros por otras, como tú decías, y hay una pregunta en particular que viene que dice si con Application Control es posible hacer elevación de privilegios mediante just in time, que es el tema Ah, de solo una vez. Bien, esa es una pregunta interesante, Wilson, porque realmente eso está en el roadmap. Actualmente, como pudimos ver en nuestro ejemplo, nosotros elevamos privilegios de un usuario solamente a una aplicación. Eso es un tiempo indeterminado. Ahora, lo que se viene para Application Control Plus es poder controlar ese tiempo. Es que yo a ese usuario estándar le dé permisos, por ejemplo, una hora o un día o todo un mes completo. Entonces, eso va en el roadmap. bien. Perfecto, Diego. Y una me pareció Muchas interesante gracias. a mí, que ya la contestaron, pero me pareció interesante, es si se puede controlar aplicaciones desarrolladas internamente o legacy. Me pareció interesante porque nosotros hablamos acá de aplicaciones conocidas y no hablamos por ahí de aplicaciones propias de una organización. Bueno, en este caso, los chicos contéstenla a ustedes si quieren, pero sí, asumo que sí, ¿no? Claro que sí, Cristian, estás en lo cierto. Podemos tener aplicaciones de un tercero o aplicaciones nuestras también. Ahora, no solamente estamos hablando de aplicaciones, estamos hablando de ejecutables, ¿no? Entonces, yo tengo mi infraestructura ya y al mes después, por ejemplo, yo instalo o descargo más bien ese ejecutable de Tor, por ejemplo, como por poner un ejemplo, y lo voy a ejecutar, no lo voy a poder hacer. Entonces, también controlamos esos ejecutables. Muy bien. Y después, bueno, alguien que esto siempre lo preguntan y siempre lo repetimos, si están interesados en obtener el video del webinar, todos los webinarios se publican siempre a la tarde o mañana y demás, como mucho lo van a tener, así que si a alguien le quedó algo pendiente que quiere revisar y mirar, siempre están compartidos. De hecho, pueden venir, los invito a ver todos los webinarios que venimos dando casi hace 2 años amablemente con Manage Engine, así que los invito. Bien, no sé chicos, ustedes si tienen alguna otra pregunta, si no, como Claro que siempre, sí, tratamos de ser lo más puntual posible. claro que sí, Cristian. Aquí quedaron unas preguntas que Ok, voy a aprovechar, que es, por ejemplo, están preguntando sobre el performance o requerimientos que se necesitan para poder trabajar con Application Control, además de mostrarle una vez su arquitectura, porque esta pregunta va ligada con un tema de cómo trabajaría con una arquitectura bajo trabajo remoto, como se vive en estos tiempos de usuarios que están home office, tal vez trabajando con equipos que tienen una conexión limitada. ¿Cómo serían estos requerimientos y trabajo y la arquitectura de trabajo de Application Control? muy bien, Wilson. En primer lugar, la arquitectura. Aquí se manejan dos tipos de arquitectura para Application Control Plus. Una es el estándar, es el standalone, donde yo tengo solamente una solución y los agentes instalados en los dispositivos. Sí o sí requerimos un agente en primer lugar. Ahora el modo distribuido. Cuando yo tengo muchas sedes, por ejemplo, cuando estamos hablando de sedes geográficas equidistantes, pues yo puedo tener una arquitectura en modo distribuido donde tengo varias soluciones de application control y tengo uno que es el de central, donde me puede enviar desde un application control instalado en otra ciudad, envía esa información al application control central y esto me evita esa degradación en el ancho de banda. Eso es muy importante ahí, ¿sí? Que podemos administrarlo para organizaciones que tienen muchas sedes. Ahora, Application Control Plus, como todas las soluciones de Manage Engine, es con base en software. Requerimientos básicos, claro que sí. En Windows, se puede instalar en Windows esto y es algo que quiero aclarar. La solución de Application Control Plus a hoy solamente funciona para entornos Windows. Ya estamos trabajando para entornos Mac, entornos Linux, pero por el momento es entornos Windows. Perfecto, Diego, muchas gracias. Una pregunta más que quedó acá es, para dar control privilegiado por aplicación, ¿solo se puede otorgar por permiso individual o también es posible hacerlo hacia un grupo determinado? Realmente lo podemos hacer hacia un grupo determinado. En este ejemplo, yo elegí de que esa aplicación, como Visual Studio, por ejemplo, se diera permiso para todos los standard users, ¿sí? Hicimos la prueba con un standard user donde me solicitaba un usuario y una contraseña y efectivamente yo pude ingresar sin digitar este usuario y esta contraseña, pero lo podemos hacer así. Aquí fue un ejemplo mucho más sencillo porque fue a un solo dispositivo y fue solamente a un usuario. Perfecto, Diego, muchas gracias. La última pregunta que me parece interesante mirar acá es, ¿cómo Application Control podría trabajar o ayudar para
también hacer el tema de control de aplicaciones sobre esas aplicaciones tipo RPA de automatizaciones. Sabemos que esas aplicaciones contienen varios procesos, pero podríamos controlar varias de esas aplicaciones o tal vez el proceso completo con los ejecutables que se van, valga la redundancia, ejecutando a través del proceso automatizado. Mira, Wilson, básicamente la solución, en primer lugar, va a detectar, va a descubrir lo que está instalado, ¿sí? Ahora, no solamente lo que está instalado, sino también esos ejecutables que a futuro se van a instalar. Entonces, todos esos procesos, si ya son software, si ya son aplicaciones instaladas, pues él me los va a detectar y con base en eso, pues yo aplico una política o de whitelist o de blacklist o esa política que tenemos a nivel de Zero Trust, de que no lo ejecute o si la permita. Lo mismo pasa con estos ejecutables. Entonces, la solución puede enviar políticas y puede ejecutar esas tareas de descubrimiento de estos procesos, de estas aplicaciones como tal. Gracias, Diego. Cristian, ya terminamos las preguntas, las demás las contestamos en vivo. Como tú dijiste, vamos a enviar el video también con toda la grabación. No sé si tú tienes algo por agregar, Cristian. Muchas gracias. Pero no, de mi lado, como siempre, agradecerles a ustedes la posibilidad de llegar a sus clientes, al público interesado en Manage Engine. Nada más, de mi lado, muchísimas gracias y seguramente nos estaremos viendo el mes que viene con algún otro webinario, con algún otro tema interesante. Así que muchas gracias y, como siempre, cumpliendo el horario, terminamos muy puntuales. Gracias, Cristian.